One morning in London, the Empire prepared to destroy a man and ended up destroying its own soul. Londres, año 1305. El sol apenas toca las torres de piedra. Las calles huelen a pan recién hecho, a humo, a miedo. Los vendedores gritan, los caballos golpean el suelo. Pero hoy el sonido cambiará. Un rugido comienza a crecer desde el centro de la ciudad. Miles de personas caminan hacia un mismo lugar. No van a rezar. Van a mirar morir a un hombre. Su nombre es William Wallace, el caballero escocés que se atrevió a decir no al rey de Inglaterra. El hombre que unió a su pueblo contra un imperio. Hoy ese imperio va a vengarse. No habrá compasión, no habrá perdón, no será una muerte rápida. Será un espectáculo, un mensaje tallado en sangre para todo un país. Mientras el pueblo empuja para ver mejor, los soldados abren paso. En una jaula de madera aparece él, cansado, atado, pero con la mirada firme como si aún creyera en la libertad. Los tambores suenan, el silencio cae sobre la multitud, y en ese instante, Londres entera deja de respirar. Y para entender su muerte, primero debemos mirar el mundo que la creó. Antes de que colgaran su cuerpo, ya habían intentado colgar su tierra. Pero ¿cómo nació ese fuego que lo llevó a morir? Escocia, finales del siglo XIII. Un país sin descanso dividido entre la esperanza y el miedo. Las familias juraban lealtad según quien tuviera la espada más cerca. El rey inglés, Eduardo I, al que llamaban Longshanks, veía a Escocia no como un reino, sino como una propiedad rebelde. Y en medio de ese caos surgió William Wallace. No era un noble. Era un hombre común con el corazón herido. Los ingleses habían matado a su familia, y cuando tomó su espada no buscaba gloria. Buscaba justicia. En Stirling Bridge su furia cambió la historia. Un ejército de campesinos derrotó a la mejor caballería del mundo. Por primera vez, Escocia respiró libertad, pero los reyes no olvidan. Eduardo lo juró. Si Wallace era el fuego, él sería el agua que lo apagaría. Los ejércitos ingleses volvieron, más crueles, más decididos. Y sobre el horizonte, el humo de Escocia empezó a mezclarse con el olor del miedo. Eduardo no buscaba solo derrotarlo, quería borrarlo del recuerdo. Durante años, el fantasma de Wallace recorrió las montañas. Pero ¿cuánto puede huir un hombre cuando todo un imperio lo persigue? Después de sus victorias, Eduardo I ya no quería solo vencerlo. Quería verlo arrodillado. Ordenó a sus soldados, a sus espías y hasta a los propios escoceses: encuéntrenlo. Vivo o muerto, el norte de Escocia se volvió una trampa. Los amigos se convirtieron en delatores. Las aldeas temían hablar su nombre. Por cada pista el rey ofrecía oro. Y por cada mentira ofrecía muerte. Durante años Wallace cambió de refugio como quien cambia de sombra. Cruzó ríos, durmió en cuevas, luchó contra el invierno, pero sabía que el cerco se cerraba. El miedo ya no venía de Inglaterra, sino de los suyos. Un día, cerca de Glasgow, su destino lo alcanzó. El traidor fue Sir John Menteith, un escocés que eligió el oro antes que la lealtad. Encadenado y herido, Wallace fue llevado hacia el sur. Cada paso, cada mirada de la gente era un mensaje grabado en el polvo. Así muere quien se atreve a desafiar al rey. El héroe se había vuelto prisionero, pero su silencio aún hablaba más que 1000 gritos. Y en Londres, el verdugo ya estaba afilando sus cuchillos. En el gran salón de Westminster no se escuchó justicia, solo poder. ¿Puede un juicio tener sentido cuando la sentencia ya está escrita? 23 de agosto del año 1305. El eco de las botas resuena en el suelo de piedra. Los jueces observan desde lo alto, como si ya miraran a un cadáver. William Wallace entra encadenado. Su rostro está herido, pero sus ojos siguen firmes. Le acusan de traición, asesinato y sacrilegio. Pero la ironía es cruel. ¿Cómo traicionar a un rey al que nunca obedeció? El juicio se celebra en latín, una lengua que él no comprende. Cada palabra es una condena disfrazada, y cuando por fin le permiten hablar, su voz corta el aire. No puedo traicionar a un rey que nunca fue mi rey. El salón queda en silencio.
Por un instante, incluso los jueces parecen dudar, pero la orden ya venía del trono. No había apelación, solo espectáculo. La sentencia cae como un golpe de hierro, ser colgado, destripado y descuartizado. El teatro de la crueldad está listo. Y el protagonista también. Y el amanecer siguiente, Londres despertó hambrienta de sangre. El castigo comenzó mucho antes de la horca. ¿Puede un hombre morir más de una vez antes de que lo maten? Amaneció en Londres. Las campanas llamaban al pueblo no para rezar, sino para mirar. Desde la Torre de Londres, Wallace fue sacado atado a un carro de madera. Las cuerdas le cortaban la piel. El suelo, cubierto de piedras, abría heridas con cada golpe. Miles lo seguían por las calles. Algunos gritaban insultos, otros reían con copas de cerveza en la mano. El gobierno había hecho de su tortura un espectáculo, un circo de sangre. El cuerpo de Wallace se arrastraba entre el polvo. Su carne se desgarraba, pero sus ojos seguían mirando hacia el cielo. No había lágrimas, no había gritos, solo silencio. Un silencio más fuerte que la multitud. Cada metro de ese camino era un mensaje. Así termina quien desafía al trono inglés. Pero entre el ruido y la risa, muchos sintieron algo extraño. Una duda, una sombra de respeto hacia el hombre que no se rendía. Y mientras el sol caía sobre la ciudad, el aire ya olía a hierro, fuego y muerte. Lo que esperaba en Smithfield haría temblar incluso a sus enemigos. El verdugo sabía cómo mantener con vida a un hombre mientras lo mataba. ¿Puede existir algo más cruel que la muerte? Cuando no termina, en Smithfield la multitud esperaba impaciente. El aire olía a humo y a miedo. Sobre el cadalso, William Wallace fue colgado por el cuello. Las cuerdas tensaron su cuerpo. Pero antes de morir lo bajaron. No querían su alma. Querían su sufrimiento. El verdugo tomó un cuchillo. Lo clavó en el abdomen. El silencio duró un segundo. Y luego el grito. Un sonido tan profundo que algunos cerraron los ojos. Otros sonrieron. El hombre seguía vivo. Sus órganos fueron sacados uno a uno y arrojados al fuego frente a sus propios ojos. El humo mezclado con el olor de la carne llenó la plaza. Era el infierno. Bendecido por la corona de Inglaterra, aún así, Wallace seguía consciente. Algunos juran que rezó, otros dicen que sonrió, como si aún entre el dolor siguiera libre por dentro. El verdugo se detuvo un instante. Ni siquiera él entendía cómo ese hombre seguía respirando. Y cuando el fuego comenzó a apagarse, el cuerpo de Wallace seguía siendo símbolo o cadáver. Pero la crueldad aún no había terminado. El cuerpo del héroe sería usado como mensaje. Incluso muerto, Wallace seguía sirviendo a los poderosos. ¿Puede el cuerpo de un hombre seguir hablando después de su muerte? El verdugo levantó el hacha. Un golpe. Silencio. La cabeza cayó, todavía con los ojos abiertos. La bañaron en brea para conservarla. Y la colgaron en el puente de Londres. Allí quedó, mirando el río, como si aún vigilara a los vivos. El resto de su cuerpo fue dividido con precisión cruel. Un brazo para Newcastle, una pierna para Stirling, otra para Berwick y la última para Perth. Cada trozo de carne se convirtió en mensaje. Nadie desafía al trono y vive. Los mensajeros llevaron las partes en cajas selladas. En cada ciudad las colgaron en las murallas. El olor del hierro y la sangre se mezcló con las oraciones del pueblo. Pero en Escocia nadie vio terror. Vieron orgullo. Vieron un hombre que había sufrido por todos. Su cuerpo se volvió bandera. Sus heridas, escritura de libertad. En los mercados, en las iglesias, la gente susurraba su nombre con respeto y rabia. El rey creyó que había matado a un traidor, pero había creado un mártir. La sangre de Wallace no se secó. Se multiplicó. ¿Puede una muerte hacer que todo un pueblo despierte? En Escocia las campanas no sonaban por miedo. Sonaban por rabia. La noticia del martirio viajó como fuego entre las montañas. Y donde antes había silencio, ahora había juramentos. Guerreros, campesinos, incluso antiguos enemigos, alzaron sus manos hacia el cielo y prometieron: jamás nos rendiremos.
Entre ellos estaba Robert de Bruce, un noble dividido entre la corona y su conciencia. Pero al ver el destino de Wallace, entendió que la libertad no se pide de rodillas. Se conquista con espada, o se muere intentándolo. Las batallas regresaron, el ruido del acero volvió a llenar los valles. Y en cada golpe, en cada bandera manchada de sangre, el espíritu de Wallace marchaba con ellos. Los ingleses lo habían querido borrar, pero lo habían hecho eterno. Su muerte se volvió semilla, y de esa semilla nació una nación. El fuego que Eduardo quiso apagar ahora ardía en cada corazón escocés. Y mientras Escocia se alzaba, Inglaterra comenzaba a temer su propio espejo. El verdugo de Wallace no sabía que también ejecutaba la reputación de su rey. ¿Hasta dónde puede llegar un imperio cuando confunde justicia con venganza? Mientras Escocia se levantaba, Europa miraba con horror. Los embajadores, los monjes, los cronistas, todos escribían lo mismo. Inglaterra ha convertido la ley en espectáculo. El juicio, la horca, el fuego, ya no eran justicia, eran teatro. Y en ese teatro, el rey inglés no mostró poder, sino miedo. Los relatos cruzaron el mar. En cada corte europea se hablaba del escocés que murió sin inclinar la cabeza. La cuerda, el fuego, los gritos, todo quedó registrado. Pero también quedó algo más, la imagen de un hombre que no se quebró. Con el tiempo, los sabios del derecho usarían su nombre para hablar de dignidad humana, de límites, de lo que un gobierno no debe hacer, ni siquiera en nombre del orden. El verdugo limpió su cuchillo, pensando que había terminado su tarea. Pero en realidad, acababa de encender una llama, porque cada golpe que quiso borrar su memoria solo la grabó más profundo. Porque lo que muere en el cuerpo, a veces renace en la memoria. No hay libertad sin precio. Y Wallace lo pagó con todo. ¿Puede la muerte de un hombre cambiar el destino de un país? Su cuerpo desapareció, pero su nombre nunca se borró. Lo que los ingleses quisieron convertir en miedo, Escocia transformó en fuerza. Su muerte no fue el final. Fue el principio de una idea que ni los reyes ni los siglos pudieron destruir. Cada generación de escoceses recordó su sacrificio. Los poetas lo cantaron en tabernas y campos de batalla. Las madres contaban su historia a los hijos antes de dormir. Y en cada palabra su espíritu seguía vivo. William Wallace se convirtió en más que un hombre. Fue el símbolo de algo que ningún imperio puede matar. El deseo de ser libre. Los tronos se derrumbaron, los imperios se extinguieron, pero su nombre cruzó fronteras y siglos. Hoy todavía representa lo mismo, la voz que no se rinde, la llama que no se apaga. La libertad nunca se regala. Se conquista con dolor, con sangre, con memoria, porque un cuerpo puede ser destruido, pero un ideal jamás. Y en las piedras del viejo Londres todavía se escucha su eco, susurrando una sola palabra: libertad.